Que Dios nos bendiga, mis estimados hermanos. Vamos a continuar con esta serie sobre el purgatorio. Como hemos ido analizándolos desde distintos puntos de vista, vamos a seguir con esto. Vamos a compartir un poco ahora. Vamos a invitar a algunas personas. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a seguir con la serie. Vamos a compartir en algunos grupos. La idea es poder mostrar la falsedad de una doctrina católica que ellos la llaman. ¿De dónde sacaron esto? ¿Cómo pueden llegar a una aberración doctrinaria? Hemos ido examinando distintos aspectos. Primer video, este es el cuarto ya, desde un aspecto más o menos general. Segundo, analizamos que Segunda de Macabeos capítulo 12 no está hablando del purgatorio, que si los libros deuterocanónicos no son libros que están dentro del canon bíblico, y si la Iglesia Católica dice que esos libros son deuterocanónicos, es decir, están fuera del canon, eso quiere decir que si ellos requieren para poder justificar esta doctrina, requieren de la tradición y requieren asimismo de libros deuterocanónicos, porque no lo pueden probar por la Biblia. Ayer estuvimos haciendo un análisis del libro de Corintios en el capítulo 3 y estuvimos viendo que ese texto que ellos pretenden torcerlo para mostrar esta doctrina a todas luces erróneas es porque sencillamente no lo dice. Entonces, en su esencia, la doctrina del purgatorio es una enseñanza corrupta porque se basa en las falsas nociones de que la obra de Jesús en la cruz no es suficiente para perdonar nuestros pecados. Entonces, estimados amigos, yo asumo que me están escuchando, y también está asumiendo esta falsa doctrina de que simples seres humanos pueden expiar, es decir, pagar por sus pecados. Y pretendo hacer la exégesis bíblica de dos textos que ellos utilizan, los católicos, para probar la enseñanza del concepto del purgatorio, y vamos a demostrar, haciendo la exégesis de estos dos textos, de este texto, que el concepto de purgatorio no es consistente con los principios de la Escritura, y vamos a demostrar de esta forma la debilidad de los argumentos católicos. ¿Cuál es el argumento de la Iglesia Católica? El Concilio de Trento nos asegura que el purgatorio es una doctrina bíblica cuando dice que esta enseñanza ha venido de las Sagradas Escrituras y la antigua tradición de los padres. Esto está dicho en la sesión 25, decreto sobre el purgatorio. La enciclopedia católica
advertencia está de acuerdo con Trento y habla de las pruebas de la posición católica tanto en la escritura como en la tradición. Purgatorio bajo el título Pruebas. Por otro lado, la nueva enciclopedia católica implica que la doctrina tiene algún apoyo en la escritura, pero admite lo siguiente: en última instancia, la doctrina católica sobre el purgatorio se basa en la tradición, no en la Sagrada Escritura. Volumen 11, página 1034, copiada del año 1967 en la Universidad Católica de América. Entonces, ¿cuál es esta doctrina? ¿Por qué hay una contradicción en estas fuentes católicas oficiales? Curiosamente, ambas enciclopedias católicas tienen los mismos sellos católicos oficiales de aprobación, es decir, el Nihil Obstat y el Imprimatur, pero no están de acuerdo en si el purgatorio es realmente bíblico o no. Nosotros afirmamos rotundamente que esta doctrina no está ni siquiera implícita en las Escrituras. Y vamos a ir respondiendo en esta serie de videos acerca si es realmente bíblico. Algunos pasajes bíblicos comunes, sin orden particular, que los católicos van a usar para tratar de apoyar la doctrina del purgatorio, está en Primera de Corintios capítulo 3, versos 10 adelante, que dice que de acuerdo con la gracia de Dios que me fue dada como maestro sabio, puse un fundamento y otro construye sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo lo construye, porque nadie puede fundar otro que no sea el que es puesto, que es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre el fundamento con oro, plata, piedras preciosas, leña, heno o paja, la obra de cada hombre será evidente, porque el día lo mostrará, porque ha de ser revelado con fuego, y el propio fuego pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada hombre. Si la obra de alguno que ha edificado ella permanece, recibirá una recompensa. Si la obra de cualquier hombre es quemada, sufrirá la pérdida, pero él mismo será salvo, así como por el fuego. Y los católicos saltan y dicen, mira, este pasaje es el purgatorio, pero este pasaje no habla de purgar el pecado o de purificar al creyente mismo. Se trata y está hablando, como lo señalamos el día de ayer, de revelar la calidad del trabajo del creyente que determinará sus recompensas. De hecho, no dice nada sobre castigos temporales o pecados. No se trata de ningún tipo de castigo, sino más bien de recompensas eternas o falta de ellas. Los católicos leen el concepto purgatorio en este texto, pero no está aquí. El hecho de que veamos la palabra fuego no significa que este es el purgatorio. Y en este pasaje Pablo usa la frase sufrir la pérdida en el versículo 15, y es un término griego específico, semio, que significa sostener daño, recibir lesión, sufrir pérdida. El mismo término, lo dijimos ayer, es usado por Pablo en Filipenses 3:8, donde sufrió la pérdida de todas las cosas y las consideró como basura para ganar a Cristo. Otro texto que ellos utilizan es Mateo 16:26. Usa el mismo término griego, donde Jesús dijo, porque ¿qué ganará un hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Por tanto, 1 Corintios 3, 10 al 15 trata de sufrir la pérdida de ciertas recompensas eternas, no el sufrimiento por los pecados en el purgatorio. Esto es lo que dice la Biblia, no lo que ellos pretenden que diga torciendo la Escritura. Además, la Biblia Católica Nueva América tiene la siguiente nota a pie de página sobre este pasaje. Biblistas católicos.
El texto del verso 15 se ha utilizado a veces para apoyar la noción del purgatorio, aunque no lo prevé. Publicación Mundial, copiado en 1987, página 1233. Por su propia admisión, de acuerdo a esta Biblia católica, no hay apoyo para la doctrina católica en este pasaje. Lo mismo que les ocurre con Mateo 1.25, cuando ellos pretenden probar la virginidad perpetua de María. La nota al pie de página de la Biblia de Jerusalén, la Biblia de estudio, desmiente esa doctrina. Otro pasaje que los católicos usan es Mateo 12:31. Por eso os digo que todo pecado y blasfemia será perdonados, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y cualquiera que pronunciare palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, mas cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué dicen los católicos? Que este pasaje nos está diciendo que algunos pecados pueden ser perdonados en la era venidera, pero sabemos que no hay perdón en el infierno, por lo tanto esto debe significar que ellos son perdonados en el purgatorio. ¿Será verdad esto? Sencillamente no. Esto simplemente significa que este pecado específico, que es la blasfemia del Espíritu Santo, es un pecado que nunca será perdonado. El pasaje paralelo en Marcos lo deja claro. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tiene perdón, pero es culpable de un pecado eterno. Marcos 3:29. Y eso es todo lo que nos está diciendo. No está sugiriendo que cualquier pecado pueda ser perdonado en la otra vida. Además, el purgatorio no es representado por la Iglesia Católica como un lugar o estado de perdón de todas maneras, sino de castigo. Así que tampoco este pasaje apoya el concepto de purgatorio, a pesar de que algunos apologistas católicos, en su afán de torcer las escrituras, es un estado del alma. Ahora tendrían que entrar a explicarme qué significa esto, que no es un lugar físico, sino un estado del alma. Mateo 5:25. Haz amigos rápidamente, dice, con tu oponente cuando estés con él en el camino, para que tu oponente no te entregue al juez y el juez al oficial y te echen a la cárcel. De cierto os digo que no saldréis de allí hasta que habéis pagado hasta el último centavo. Los católicos también dicen que esto debe hablar del purgatorio, pero estar diciendo que hay una posibilidad de salir de este lugar en particular, y como nadie sale del infierno, esto debe ser el purgatorio. Razonamiento típico católico. En primer lugar, nadie puede decir que no está hablando del infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Ya que el infierno se menciona en este mismo contexto, versículo 22, y la persona en el infierno estará allí hasta que hubiera pagado el último centavo, que significa que su estancia allí sería para siempre, ya que nunca podría pagar por ello. Esto es lo que nos dice la Biblia en su contexto. Para la persona que va al infierno no hay fin a su pago por sus pecados. En la parábola del siervo implacable, Mateo 18, versos 23 al 27, Jesús nos habla del hombre al que se le perdonó la deuda muy grande, en realidad imposible, pero él fue perdonado de su deuda simplemente porque se humilló y pidió misericordia al rey. El rey sintió compasión por él y lo liberó de su obligación. Y esta es claramente una imagen de Dios tratando con nosotros en la salvación. Observe aquí que al siervo no se le dieron los medios para pagar la deuda, pero él fue completamente perdonado. Es decir, no tuvo que pagar nada por la gran misericordia de su amo.
De la misma manera, nosotros los cristianos no tenemos que expiar nuestros pecados porque Jesucristo hizo toda la expiación necesaria. Esto demuestra claramente el error en el concepto de purgatorio. Así que una vez más, el intento católico de usar Mateo 5, 25 y 26 también falla en la prueba. Otro texto que ellos utilizan es de Job 1.5. Y aconteció que cuando los días del banquete habían completado su juicio, Job enviaría y consagraría a ellos levantándose temprano por la mañana, siendo holocausto según el número de todos ellos, porque Job dijo, quizás mis hijos pecaron y maldijeron a Dios en sus corazones. Y así lo hizo Job. Continuamente, el catecismo de la Iglesia Católica menciona a Job ofreciendo sacrificio por sus hijos. Numeral 1032, como si esto apoyara la idea del purgatorio. Pero debemos notar dos cosas. En primer lugar, sus hijos estaban viviendo en el tiempo. Así que esto no tiene nada que ver con orar por almas en el purgatorio. En segundo lugar, todos los sacrificios bíblicos en la Biblia protestante, como llaman ellos, de 66 libros, se ofrecieron para los vivos, sin una sola mención del purgatorio. Y como ellos pretenden también mencionar el libro de Macabeos, capítulo 12, también ya hablamos de esto. Era una práctica errada y una práctica de origen pagano de un hombre que había sido contaminado por religiones paganas. Así que Job 1.5 tampoco apunta al purgatorio. Macabeos 12:39 al 46 está lo que mencionamos. Al día siguiente, puesto que la tarea había llegado a ser urgente, Judas y sus compañeros fueron a recoger los cuerpos de los caídos y enterrarlos con sus parientes en sus tumbas ancestrales. Pero bajo la túnica de cada uno de los muertos, encontraron amuletos sagrados a los ídolos de Jamia, que la ley prohíbe a los judíos de usar. Así que estaba claro para todos que era por eso que estos hombres habían caído. Por lo tanto, todos alabaron los caminos del Señor, el juez justo que saca a la luz lo que está escondido. Volviéndose a la súplica, oraron para que la acción pecaminosa pudiera ser completamente borrada. Y el noble Judas exhortó al pueblo a mantenerse libres del pecado, porque habían visto con sus propios ojos lo que había sucedido por causa del pecado de los que habían caído. Entonces tomó una colección entre todos sus soldados, ascendiendo a 2000 dracmas de plata, que él envió a Jerusalén para proveer por un sacrificio expiatorio. Haciendo esto, actuó de una manera excelente y noble en cuanto tuvo la resurrección en mente. Entonces, porque si no esperaba que los caídos volvieran a levantarse, habría sido superfluo y tonto orar por los muertos, pero si lo hacía con vistas a la espléndida recompensa que espera a los que habían ido a descansar en la piedad, era un pensamiento santo y piadoso. Así que hizo por expiación por los muertos para que pudieran ser absueltos de su pecado. La Nueva Biblia Católica, edición revisada en línea. Los católicos dirán que debido a esta necesidad de orar por los muertos, debe haber un estado intermedio como el purgatorio. No. Estos soldados muertos, según el texto, fueron muy claramente golpeados por Dios por su idolatría. Y según la enseñanza católica, la idolatría es un pecado mortal. Numeral 1857 y 1858. Y el pecado mortal sencillamente manda a los que pecaron de esta forma, directo y sin parada intermedia, al infierno, no al purgatorio. El purgatorio es supuestamente por pecados veniales y menores, como aducen los católicos. Por tanto,
el concepto de purgatorio no sigue aquí, puesto que la enseñanza del purgatorio contradice estos pasajes. Entonces, este libro de Segunda de Macabeo es incorrecto y por lo tanto no inspirado. La enseñanza católica sobre el pecado venial y mortal es incorrecta, o ambos de las anteriores. La evidencia apunta al número 3. Conclusión. No hay purgatorio, al igual que la historia de los niños de la nueva ropa del emperador. Los apologistas católicos están viendo algo en la escritura que simplemente no está allí. Pero esta historia del purgatorio no solo terminará en vergüenza, como la historia de los niños, más bien terminará en las almas eternas que se pierden debido a su visión deformada de un Salvador insuficiente. Entonces, estimados hermanos, es absolutamente crítico recordar que Jesucristo canceló nuestro registro de la deuda del pecado. Ya no existe. Habiendo cancelado el certificado de deuda consistente en decreto contra nosotros y que nos era hostil, y lo sacó del camino y lo clavó en la cruz. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 14. Cuando hizo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en lo alto. Hebreos 1, verso 3. Una vez más, no hay castigo o sufrimiento en la vida futura para el cristiano. El pecado ha sido completamente expiado. Jesús hace la purificación y la expiación, no nosotros. Esto es lo mismo. Esto es lo que Jesús quiso decir en Juan 19:30, consumado es. Así que, amigo católico, le tengo una mala noticia. No hay parada intermedia para poder llegar al cielo. No hay una parada donde usted se pueda arreglar su trajecito y acomodar sus faltas, purificar su pecadito y poder llegar al cielo. No, hay dos destinos. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No tiene estación intermedia. Una vez que el hombre muere, o cielo o infierno. No hay más. Pero si usted quiere confiar en lo que la Iglesia Católica le dice, esto es tan inconsistente como esto de que existe un museo que recoge 15 pruebas sobre su existencia. Y esto es en Roma, Italia. Cerca del Vaticano se encuentra el Museo de las Almas del Purgatorio, que está dentro de la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio. Usted lo puede ver en internet. Fue creado en 1897 por el padre Víctor Jouet, un sacerdote francés misionero del Sagrado Corazón, que también es otra doctrina que no aparece en la Biblia. Allí se exhiben 15 testimonios y objetos, como libros y vestimentas, que probarían las visitas de estas almas a sus seres queridos para pedirles que recen por ellas. Recuerde la historia de Lázaro y el rico. Cuando el rico quiso ir del lugar de tormento, le fue dicho que no. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la palabra de Dios en medio. A los profetas tienen, a ellos óiganlos. Estimado amigo católico, oiga a los profetas, escuche lo que la Biblia dice de una vez por todas. No recurra a fábulas como este museo. Una fábula intencional, una mentira intencional. ¿Para qué? Para apartarlo de Dios. Porque ese es el objeto de una iglesia satánica, inspirada por el diablo, con doctrinas satánicas, con doctrinas que no están en la Escritura. ¿Para qué? Para llevar a las almas a la perdición. Si la iglesia tiene 2000 años como ellos aducen, eso no es justificación. Si la iglesia tiene sucesión papal como ellos aducen, eso no la constituye como iglesia.
Si tiene historia, tampoco. Y si, como algunos apologistas dicen, que tienen a los santos muertos y enterrados en ese lugar que fue consagrado antiguamente a la diosa Vatica, tampoco. ¿Sabe usted lo que es una iglesia? La iglesia está dirigida por el Espíritu Santo. En Juan 14 dice Jesús que Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, para recordar las palabras que yo os he dicho. De esta manera, lo que escribieron los discípulos, los apóstoles, y que está impreso en el Nuevo Testamento, son las palabras de Jesús. Y de esta manera, la iglesia asistida por el Espíritu Santo se constituye en columna y baluarte de la verdad. ¿Pero por qué? Porque enseña lo que Jesús enseñó. Y Jesús no enseñó acerca del purgatorio. Así es que, estimado amigo católico, te tengo una noticia. Tu iglesia te miente y tú eres tan tonto como para creer en esta fábula. Que Dios te bendiga. Mañana seguimos aportando antecedentes y vamos a seguir estudiando las Escrituras, que estas demuestran que esta doctrina, la doctrina del purgatorio, es falsa. Y si hay alguien que me pueda contradecir, Biblia en mano, bienvenido sea. Que Dios les bendiga y que Dios les ayude para que ustedes puedan encontrar la verdad. Y en esta hora de juicio para la humanidad, en esta hora que cosas terribles vienen para la humanidad, pueda apartarse el mundo de la idolatría, porque es el único camino para que Dios levante los juicios que están sobre el mundo en este tiempo. Bendiciones, estimados amigos, que Dios te bendiga mucho.